¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hoy tenemos un invitado muy especial. Bienvenidos antes que nada a Quantum Experience, en donde puede ser todo realidad o ficción dependiendo del estado donde te encuentres. Como les comentaba, hoy tenemos un invitado muy especial. Es el doctor Luis René Arias Villarroel. Él es médico especialista en flebología, fundador, director y presidente de Arias Medical Clinic, fundador y rector de ICES, Instituto Científico de Educación Superior, director del Consejo Directivo del ARCA, que es la Asociación de Rectores del Caribe de las Américas, presidente de COBOFLIN, la Comunidad Científica Boliviana de Flebología y Linfología, miembro de la UIP, Unión Internacional de Flebología con base en Australia, y fundador del Grupo Scout Eduvigianu. Doctor, un placer tenerlo hoy con nosotros. Eh, Antes que nada, me gustaría decir a nivel personal, yo ya lo conozco un poco más, admiro mucho su trayectoria, admiro mucho que sea no solamente médico, un excelente médico de profesión, también como un comentario personal, el doctor tiene investigación publicada en varios idiomas, tiene presencia internacional, pero además de eso es emprendedor y digo, a nivel personal yo he tenido la oportunidad de conocerlo como ser humano y me parece una persona excelente. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerle y que nos cuente a todos nosotros es, ¿cómo descubrió su pasión por la medicina? ¿Cómo descubrió su pasión por el emprendimiento? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. A usted. Para mí es grato poder compartir, especialmente contigo, la amistad que tenemos ya lleva un par de años y en, en todo este proceso yo me he sentido admirador de tu trabajo. Gracias. Me gusta cómo vas desarrollando a nuestra empresa, nos ha ayudado muchísimo porque la verdad yo vengo de una generación donde cuando nos hablaban de las fotocopias, ustedes son flojos porque han nacido cuando hay ya esa facilidad de sacarle copias a los libros, ¿no? O los acetatos. Y ahorita estamos en una época donde con el internet no necesitas ni siquiera ir a la biblioteca. O sea, hay muchas más facilidades y pues no sé qué esa etapa, esos cambios. La gente joven es mucho más actual. Yo veo que los niños saben más de manejar la parte digital que los profesionales adultos inclusive. Sí, En ese sentido, nos ha ayudado muchísimo la experiencia que ustedes tienen a nivel digital. muchas gracias. Volviendo a tu pregunta, no es primera vez que me la hacen. Me han preguntado en varios foros de dónde salió el, el corazón de sentir amor a la medicina y alguna vez yo lo dije y lo voy a repetir. Yo creo que nací sintiendo que era médico. Mm. Incluso hay una revista que salió hace como unos 13 años donde dice, yo nací médico, dentro de un artículo, porque yo desde chiquito era el que curaba a cualquiera que se cortaba el dedo. Yo tenía mi cajita, recuerdo, que estaba pintada con una cruz roja, una cajita de madera, y ahí tenía mis curitas, esas veces se utilizaba el mejoral, las aspirinas, tintura de yodo, agua oxigenada, y era el que quería curar. O sea, era mi jugar para mí al doctor. Mm. Eh, Cuando entré a los scouts, que pues, yo tenía, ¿qué será? 6 años. eh, Estaba en los lobatos, se llaman los chiquitos. Luego ya a mis 11 pasé a los scouts, y en los scouts en la patrulla tienen cada uno un cargo. Allá Mm. hay el cocinero, el leñero, el aguatero, así cada cual. Y yo era el enfermero. O sea, me gustaba mucho eso de la medicina. Y yo recuerdo que, como dato impresionante, ya a mis, ¿qué te diré? 14 años, eh, los vecinos me pedían consulta médica desde chiquito. Cualquier cosa me decían, ¿no tienes algo para el dolor de cabeza o algo para esto? Y ya me conocían. Resulta que llega una señora y viene sangrando y me dice si le Mm. puedo ver que le había mordido un cerdo. Ok.
y le desgarró la vagina. Yo nunca había visto el órgano genital de una mujer. Era Claro. totalmente para mí algo impresionante ver un desgarre por una mordedura porque le arrancó. Y yo le digo, pues debería ir a la Cruz Roja, a algún lugar. Me dice que no. Y que por favor si le puedo curar. ¿No sabes cómo lo hice? Hice mil formas para tratar ni siquiera yo sabía suturar, ¿ya? Hice más que todo hemostasia, que era apretar y tratar de evitar primero el sangrado. Le puse, yo recuerdo bien, como con cinta, con tela de esas veces. Ahorita se conoce como, es una tela que se llama micropor, Ujú, para ujú. tratar de adherir los bordes y ponerle compresión. Venía que se curara. Yo le estuve curando por unas cuantas semanas hasta que mejoró mucho la señora. Nunca fue al doctor. ¿No sintió esa presión de ser la primera vez y tener este sentimiento de que quizá pudiera cometer un error en el proceso? Yo la verdad tenía mucho, en primer lugar sentí una impresión. Me fue algo que me impactó demasiado hasta el día de hoy. Recuerdo, yo no sé cómo fui tan atrevido. Ujú. No concibo que una persona sin conocimientos lo haga. Pero también en ese momento yo tenía la fe en mí. O Hmm. sea, tengo que curarle y ya. Y lo hice y quedó bien. Hmm. Ya después de un tiempo aprendí, estuve en la Cruz Roja, aprendí lo que se hace en las suturas, cositas así, y primeros auxilios, cursos de objetos extraños, que por ejemplo en los ojos, cuando te salta una astilla, Hmm. cómo debes actuar, cuando te tragas algo, cuando te entra algo al oído, o cuando tienes una fractura ya sea expuesta o sea interna o en tallo verde que no se separa el hueso, cómo paralizar, cómo movilizar. Entonces me fui profundizando desde muy, muy joven y pues, por ejemplo, cuando yo entré a la Facultad de Medicina, en primer año, yo tenía un vecino que ya estaba haciendo su R3 de ginecología y él me decía que podía ir a pasar su guardia con él los martes. Hmm. Y los martes yo me iba al hospital toda la noche y era su ayudante. Hmm. Le ayudaba desde pasar visita, desde en Toco, es que es donde van las señoras que van a dar a luz. Le acompañaba a controlar, le decimos pansear, estar controlando, tocando para ver si no hay movimiento fetal, estar No. escuchando, monitorear, entrar a los partos. Primero solamente miraba, luego trataba de ayudar, luego cómo recibir el bebé, qué es lo que se hace. Entonces, estuve 3 años con él casi. Oh, muy bien. Entonces, ya cuando me tocó mi rotación de ginecología tenía mucho conocimiento que ha sido adquirido porque tenía pasión por la medicina. Pasión. O sea, yo alguna vez que me preguntan, ¿y en qué trabajas? Yo les digo, yo no trabajo. Yo me divierto. Me pagan por hacer algo que me gusta. Y cuando entro a la consulta, me olvido que tengo celular, me olvido que no tengo gasolina, me olvido que en mi casa no hay luz, no sé, cualquier cosa que sea importante para cualquier persona, en el trabajo cuando yo estoy, se me va el tiempo como que fueran segundos y veo muchos pacientes y lo hago con ese cariño, con esa dedicación, de que siento que esa persona es la más importante para mí. No hay un antes, no hay un después, hay eso, es lo más importante, lo que estoy viendo, el caso. Claro. Y además, creo que particularmente en el área de medicina, la vocación es una de las cosas más importantes, a diferencia de algunas otras carreras, en donde quizá puede ser habilidoso y tal, pero digo, lo comparto, yo en algún momento consideré ser médico, hasta que me di cuenta que yo mismo no podía, con la ansiedad que sentía de ver a personas que se sentían mal, que tenían algún problema y tal, eso me generaba mucho estrés. Y me di cuenta que no era la vocación para mí, porque un médico justo debe tener muchas cualidades que ya son por vocación que quizá pues, un arquitecto nunca lo padece porque nunca trata con un lado tan humano.
Y también desde esa perspectiva creo que usted fue muy afortunado en descubrirlo desde una temprana edad, porque hay personas que lidian con ese tema de la vocación, de que no saben qué hacer con su vida, ya están a punto de entrar a la universidad, o incluso ya terminaron la carrera y siguen sin hallarse en lo que hicieron. Bueno, la verdad es que yo también tuve alguna situación de ese tipo porque mi papá quería que yo sea auditor financiero. Él era auditor y él vivía con esa seguridad que yo voy a seguir sus pasos. Y él me decía que yo debería estudiar eso. Y como que me metí a estudiar contaduría. Me titulé como contador, fue mi primera formación y me puso a trabajar en un banco. Trabajé en un banco mientras yo estuve estudiando contaduría. Yo recuerdo que, aunque estudiaba en las noches en el Instituto Bancario en La Paz, en Bolivia, igual yo seguía yendo a las actividades de la Cruz Roja, a los cursos de paramédico, a los cursos de RCP, a las campañas de salud, de vacunación, a las maratones, a las actividades de rescate. Y yo esa época después de que salí de los Boy Scouts, me dediqué a la unidad de rescate, se llama UEA, Ujú. de la Cruz Roja. Y hacíamos alta montaña y íbamos cuando había accidentes en la zona de los Andes, hay muchos accidentes de tipo aéreo o algunos de tipo montañistas que se caen y hay que mandar un grupo experto para rescatarlos. Y yo seguía con mi actividad, pero estudiaba contaduría. Cuando saqué mi certificado le dije, papá, acá está. Y la verdad sí, me titulé con una calificación que según el Instituto Bancario soy el único que ha sacado una calificación de 100. Me titulé con 100. Dicen que tengo mucho talento para las matemáticas, pero le dije, ya he cumplido, ahora voy a estudiar medicina, porque yo quería ser médico. Sí. Es más, yo era médico según en el fondo de mi conciencia. Y pues me dijo, haz lo que quieras, pero no cuentes con mi apoyo. Mm. Hazle como puedas. Pues sí, la verdad yo me puse a trabajar, trabajé en diferentes cosas. Para esa época yo ya hablaba algunos idiomas. Siempre me gustó los idiomas, siempre soñaba con irme a Estados Unidos, soñaba con irme a Alemania. Salí de un colegio alemán, nos enseñaron a hablar alemán, inglés, lo que más hablaba, y en su momento aprendí italiano y portugués. Entonces, un momento me invitaron a que una agencia de viajes necesitaban un traductor de alemán Mm. a, a español para un guía que no hablaba alemán. Pues incursioné en lo que es la traducción, pero me di cuenta que el guía decía, hola, buenas tardes, bienvenidos, mi nombre es Mayra, por decirte algo, Ujú. bienvenidos a la ciudad de Sucre y vamos a hacer el viaje, él es mi traductor. Y yo tenía que decirlo en alemán. Pero como yo alguna vez ya fui turista con guía, entonces yo les decía, bienvenidos a la ciudad de Sucre, esta es la ciudad capital de Bolivia, aunque es conocida como capital la ciudad de La Paz porque está la sede de gobierno. La ciudad de Sucre es una ciudad que la actividad más importante es la universidad. Esta universidad es la segunda más antigua de América Latina. Y la empresa más grande es la fábrica de cemento, se llama Fancesa, que también es muy importante. Y quiero comentarles que en las montañas se han encontrado huellas de dinosaurios. Ese lugar es muy bonito, se llama Calorco, me gustaría que lo conozcan. La temperatura es de entre 22 y 27 grados en esta época del año. Vamos a tener un viaje de aproximadamente 20 minutos al hotel y vamos a hacer mañana un tour que va a empezar Agregando todo lo que no había dicho la lo guía que me había dicho turística. la guía. Al otro día, y fuimos a un pueblo que se llama Tarabuco y le digo al chofer, ¿podrías parar acá, por favor? Me dice, yo estoy yendo a Tarabuco. Le digo, sí, pero necesito que mis turistas se bajen un ratito a sacar fotos. Este lugar está bonito. Me dijo, bueno. Y luego me dijo, pero apúrense, por favor. Y yo le dije, mira, lo importante es cómo se sienten los turistas. Quiero Claro. que lo disfruten. Si tú tienes un horario, está bien, pero por favor, permíteme. Y luego me dice,
Ok. Y al día siguiente o el día lunes, porque eso fue viernes, sábado, domingo que estuve con los turistas de disque traductor del guía, me dice que el gerente de la empresa quiere hablar conmigo. Entonces fui a la empresa y dije, seguramente se han quejado de que yo he cambiado las cosas. Y era el mismo que era chofer del bus. Hmm. Y es muy famoso, se llama Rodrigo, esa empresa se llama Turismo Balsa. Y me dice, yo discutí con él un poco, entonces tenía miedo que él pues, y me dice, ah, tú eres Rodrigo, sí, me dice, quiero decirte algo, tú no eres guía, pero tienes mucho talento y yo creo que no necesitas un guía. Tú puedes trabajar con nosotros fin de semana. Le dije que sí. Y ese fue uno de mis trabajos con los cuales me ayudé. Y también me puse a trabajar dando clases de alemán y daba clases de matemáticas. Eso era mi primera actividad. Y así he incursionado en varias cosas. Me metí incluso al comercio de material de construcción. Yo recuerdo que, mira, imagínate, a esa época yo tenía, qué sé yo, 21 años y me compré un terrenito. Ujú. Y me fui a la ciudad de Cochabamba y compré material de construcción, ladrillos, para hacer mi casita. Apenas compré 1.000 ladrillos y los llevé en un camión, iba a hacer descargar y me dijeron, ¿a cuánto el ladrillo? Cuando llegamos a Sucre. Y yo le digo, no, no está en venta. No, yo le pago ahorita, ¿cuánto? Yo lo compré por decirte a 60 centavos. Ujú. Y me dice, ¿a cuánto? Y yo le digo, no, no está en venta. Le voy a pagar un peso. No, 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 es que necesito. Le voy a pagar 1.10. Dije, ¿y si lo vendo? Y con eso puedo comprar el doble. Y aparte que por cada 1.000 ladrillos te regalan 100 en la fábrica. Dije, va. Vendí 1.000 ladrillos y 100 me llevé a mi casa. Luego volví y me compré 2.000 ladrillos. Lo vendí y los 200 los llevaba a mi casa. Y así me dediqué por años. Tenía mi agencia de cerámica, guía de turismo y era profesor de alemán del colegio alemán en Sucre. Alexander von Humboldt se llama. Y pues era miembro había un grupo de la embajada alemana, se llama Goethe Institute. Era socio de ahí, con los profesores estudiábamos más alemán, como me pedían que hasta cierto punto profundizara más porque era uno de los pocos que hablaba alemán. Entonces me dediqué a la enseñanza de alemán y así. Con eso me pagué los estudios y posteriormente para formalizar más mi profesión durante el tiempo que estuve estudiando después de haber salido médico, me dediqué también a trabajar incluso en cocina. Empecé de lavar Mm. platos en Alemania. Después me puse de ayudante pizzero, me pasaban de ayudante cocinero, después de bartender. Y trabajaba con eso y me pagaba mis estudios. La verdad, he sido siempre una persona emprendedora, pero lo hacía porque necesitaba. No lo Ya hacía porque me entiendo. consideraba emprendedor. Y pues esa fue parte de mi historia, digamos, como emprendedor. Y hasta el día de hoy tengo actividades que son independientemente de la parte médica de otro tipo, ¿no? Sí. Como la universidad, tenemos una universidad, clínicas en 2 países y aparte de eso también me he metido algo de negocio inmobiliario. Hmm. ¿Hay, hay algún caso médico que usted recuerde como uno de los casos más complicados que haya tratado? Y de este caso, ¿cómo fue su trato con la persona? ¿Cómo fue que reaccionó? ¿Cómo fue que resultó todo? Bueno, tengo varios casos. Yo recuerdo que cuando yo estaba haciendo mi internado en el hospital del ISSSTE, Ujú. en Jalapa, tuve un caso muy grave que casi me botan del internado. El doctor casi me pega, el jefe de medicina interna, se molestó mucho, se puso muy violento y me metí en un problema. Ese fue uno de los casos graves que tuve. Lo que sucede es que esa época a mí me tocaba, casualmente yo era médico interno, sabemos que los internos actúan como médicos, pero bajo cierta supervisión.
Sí. A mí me tocaba ginecología, estaba en Toco, en prepartos, casualmente. Y entró en paro en terapia intensiva un paciente que era papá de una señora que era una de las personas líder sindical de aquí del magisterio. Y sabemos que en el ISSSTE los del magisterio tienen un trato privilegiado porque son los más, la mayor cantidad de derechohabientes. Entonces, entra en paro el señor y como una enfermera ve, otra vez, una corre a hablar al jefe de medicina interna y la otra corre a avisarme a ginecología, que yo no tenía nada que ver ahí. Tienen razón. El médico ve y lo declara muerto. Va y avisa a la familia. Estaba hablando él con la familia, yo corro, me meto y le hago reanimación y lo reanimo. Cuando el doctor entra, yo recuerdo que el paciente ya empezó como a respirar y le salían lágrimas. Yo le digo, lo logré, porque es una batalla, tienes que subirte sobre el paciente, hacer masaje cardíaco, es una batalla. Sí. El asunto que le digo, Doc, lo logramos, está con vida. Me dice, ¿qué hiciste, Arias? ¿Qué hiciste? Yo le digo, pues lo salvé y emocionado. Me dice, la familia sabe que ha fallecido. ¿Ahora qué hacemos? ¿Lo matamos o qué? Yo le digo, pero, jefe, yo no sabía. Yo solamente vine a atender a la persona. Es impresionante. Yo nunca me hubiera imaginado que en un hospital un superior se podría quejar porque de hecho el médico hizo lo que se supone que tenía que hacer. Pues me sangoloteó, me puso ahí y me dijo, ahora tú lo resuelves. Habla con la familia. Y yo, ya, ok. Salgo y la familia llorando, ¿no? Abrazándose, habían como unas 8 o 9 personas. Y yo hablo, me acerco a la persona, no voy a decir el nombre porque es gente muy conocida aquí en Jalapa, y le digo, quisiera hablar con usted. Me dice, dígame, doctor, me dice así, en sus lágrimas, y le digo, ¿sabe qué? Usted sabe que como médicos hacemos todo por salvar la vida, y me dice, sí, doctor, yo sé, pues, ¿qué vamos a hacer? Le digo, no, es que, permítame. Mientras le estaban tratando de explicar la situación, nos hemos quedado un grupo de médicos a intentar seguir luchando, y pues, creo que hay esperanzas, ¿no? Y me dice, ¿qué? ¿Ha muerto o no ha muerto? No juegue con eso. Y yo, lo que pasa es que yo creo que va a vivir. Pero, entonces no ha muerto, ¿por qué son desgraciados? O sea, a mí me atacó la familia porque según estábamos jugando con la información y no era así, simplemente que yo no sabía, que ya les habían dicho. Bueno, me trataron de todo lo peor, la familia y el doctor, y al final me dijeron que me iban a suspender, porque no era mi área, no me correspondía, pero al final se dieron cuenta que sí lo hice bien. Es impresionante que la burocracia llegue hasta ese punto de culparlo por haber hecho lo humanamente correcto y también lo profesionalmente correcto. Sí. Después, bueno, tuve muchas historias ahí en ese hospital, pero yo sé que los médicos, ya, yo digo, de la generación ya retirada, cuando me encuentran o cuando comentan, siempre mencionan que he dejado huella en ese hospital por muchas historias. Yo creo que eso podemos hacer una plática de unas 6 horas. Mis guardias fueron muy interesantes, pero yo siempre tuve pasión por lo que hago. Sí me ha llevado a muchos problemas, pero lo he hecho con espontaneidad. Tengo entendido que en cuanto a la flebología, que digamos es el área de especialidad que tiene actualmente, tiene investigaciones bastante importantes que incluso le han pedido del extranjero para estar a la vanguardia como usted en cuanto al conocimiento que está manejando. Eh, ¿Hay algún caso en particular? Recuerdo, bueno, varios nos los han mostrado a nosotros de personas o de pacientes que han tenido piernas que dicen y aseguran que son de amputación, pero que ha logrado salvarlas. ¿Tiene algún caso que recuerde en específico? Bueno, el caso más grave que todavía estoy tratando es una señora que está en Bolivia. Ujú. De ella sí lo puedo decir porque ella
siempre le encanta que cuente su caso. Se llama Juana. Ujú. Esta señora es una persona que es mamá de un colega Ok. y la verdad era un caso que tenía una úlcera que fue operada, fue tratada con láser, con diferentes técnicas, pero no resultaron. Y desde la rodilla hasta el tobillo no había tejido, solamente parte de filamentos musculares e infecciosos. El pie estaba totalmente deforme porque la piel se había retraído como una pata de elefante casi. Eh, la señora andaba sufriendo de dolor y se supone que le iban a amputar su, su pierna, una amputación supracondilia por arriba de la rodilla. Ujú. En ese momento yo no estaba en Bolivia, yo estaba en Paraguay en una cena justamente de la Sociedad del Paraguay, que nos invitó el doctor Canata. Y en esa cena me llega un mensaje del doctor Melgar, que es el jefe médico de Santa Cruz, de Bolivia, y me dice que la mamá de un compañero, de un colega, le van a amputar la pierna y se encontraron, creo que en el laboratorio, en el mismo centro médico en Santa Cruz, Centro Médico Niño Jesús, y este doctor estaba haciendo los preoperatorios para hacerle amputar la pierna a su mamá. Y le dijo, amputación, le dijo, ¿por qué? Dice, no, es que ya no tiene salvación y mamá está sufriendo mucho. Entonces, me mandó la foto, yo le dije que no la amputen, que la voy a ver, que empiece con tal procedimiento. Le empecé a dar indicaciones por WhatsApp. A los 2 días yo llegué, empecé a hacer un tratamiento de regeneración de tejido y cultivo in situ, del cual yo soy el creador de esa técnica. Ya está desde el 23 creo que es abril del año pasado a la fecha. No la he dado de alta, pero ya estamos trabajando en piel. Eh, las imágenes me encantaría poderlas compartir, es un desarrollo increíble. Entonces hice yo una secuencia donde voy mostrando los casos y si pueden ver ahí las fotos sería increíble poder compartir eso. Y pues ese caso lo he presentado la última vez en San Petersburgo. Ujú. Me invitó el doctor Evgeny Shaidakov de Rusia para que pueda presentar ese caso. Se ha presentado también en Estambul, en Turquía. Y bueno, ese caso creo que solamente en esos dos foros grandes, Ujú. pero quiero comentarte que si en flebología, ¿por qué se publica tanto y por qué me invitan tanto? Porque la flebología en realidad no es una especialidad. La flebología o no es una especialidad reconocida oficialmente. En algunos países sí se maneja como especialidad, Ujú. pero yo fui invitado a un curso de escleroterapia en Londres, pues hace muchísimos años. Entonces aprendí a quitar las varices con una aplicación de una espuma intravenosa que activa una proteína que se llama fibrina y esa proteína hace que el endotelio de la vena se haga pegajoso. Ujú. Esa proteína todo el mundo la conoce, le decimos costra. Cuando uno se cae, sangra, cuando se seca se forma una costra. Quitamos la costra, vuelve a sangrar. Ujú. Pasan 3 minutos y se vuelve a formar una costra. Quitas la costra y vuelve a sangrar. Si tú agarras la sangre, es chiclosa, es pegajosa. Ujú. Entonces, eh, la aplicación de esa espuma intravenosa activa esa proteína endotelial y lo que hace es que la pared de la vena se pueda pegar. Si sellamos las venas colaterales y ponemos un vendaje ortopédico o una elastocompresión de mayor a 40 milímetros de mercurio, lo que logramos es que todas las venas colaterales, las venas varicosas, se vayan sellando y con los ejercicios, con caminar, la compresión del músculo hace que se bombee la sangre, haya una buena irrigación y se vayan esclerosando las venas, se van convirtiendo en moretón y se recupera 100% el tejido. Hay que entender que la úlcera generalmente no puede cicatrizar. El tobillo negro, antiguamente cuando una persona tenía varices le mandaban al internista, el internista le mandaba al angiólogo, el angiólogo le daba flebotónicos,
y le decía baja de peso o ponte medias para las varices y ya está. Mm. Con este nuevo criterio lo que hemos hecho es, sellando colaterales, permitir que haya un flujo de sangre y vaya recuperándose la piel, ya es de ese color ennegrecido, acartonado, se convierte en un color, va recuperando, hemos logrado casi al 100% ya, de que no se pueda diferenciar entre la pierna que tenía el tobillo negro a la otra pierna que estaba sana. Entonces, en mi experiencia he utilizado muchos elementos de otras técnicas. Claro. Por ejemplo, para las úlceras, el manejo de quemados, yo utilizaba tratar de permitir que vaya llegando una buena irrigación a través de ciertos tratamientos tópicos, aplicando técnicas de cómo lavar una herida, porque antes cuando una persona tenía, reitero, tenía varices, le daban muchos medicamentos. Luego se ponía negro el tobillo, le mandaba al dermatólogo que le daba ciertas cremas. Cuando se ponía se abría la úlcera, le mandaban al cirujano para que le haga lavado mecánico o quitaban la piel de arriba y hacían un injerto de piel. Casi todo eso era fracaso. ¿Por qué? Porque no llegaba sangre fresca y siempre demoraba o rechazaba y acababa en amputación. Con flebología se ha logrado que la escleroterapia permite que pueda regresar la sangre fresca, se permite una recuperación en tiempo, porque hay que entender que los tejidos se secan por tiempo. ¿Qué quiero decir con eso? Cada gotita de sangre que sale del corazón tiene que llegar hasta la extremidad y regresar en menos de 3 minutos. Cuando pasa más de 3 minutos entra en hipoxia. Si ustedes han visto alguna persona que se ha asfixiado, ya sea con algo al comer o en el agua, lo primero que hace es que se le pone azul la nariz, los lóbulos de las orejas y las uñas. Es porque se satura el oxígeno y el dióxido de carbono provoca lo que se llama hipoxia. Entonces, cuando hay un retraso por la insuficiencia venosa, la extremidad sufre ese retardo de oxigenación y se van dañando los tejidos, se vuelve acartonado, todo eso. Entonces, lo que nosotros trabajamos es, permitimos que llegue sangre un poco en tiempo más adecuado, y esa sangre fresca, que yo le pongo ese nombre, hace a que vaya cicatrizando mucho más rápido. Entonces, todo hay que escribirlo y hay que publicarlo. Entonces, yo hago mis artículos, alguna vez me invitan a que algún tema que les llama la atención, me dicen, doctor, me interesa su abstract, podría dar una conferencia. Fui invitado a Yokohama, Japón, fui invitado a Osaka, fui invitado a Nara, a Sapporo. Japón, conozco muchas ciudades, soy parte de un grupo colegiado allá, de flebología también. Fui invitado a Kazajistán, igual en Almaty, en Astana, he dado algunos cursos sobre manejo de úlceras, porque muchos de los protocolos que yo manejo, como control de pH, en una úlcera, yo soy el creador de ese protocolo. Cultivo de tejido in situ también, soy el que ha incursionado en la medicina. El manejo de microcorrientes en una úlcera también son mis tesis, mis teorías que las he ido implementando con mis pacientes, y según mis estudios estadísticos he ido publicando en diferentes espacios que me dan. Y pues eso me ha permitido estar dando charlas en Frankfurt, en India, en Jaipur, en Udaipur, en Hyderabad, en Dubái. ¿Consideraría que en algún punto la comunidad médica llegue a reconocer la flebología ya tal cual como una especialidad en la cual pueden estudiar a través de una institución, a través de sus prácticas de internado y tal cual reconocida ya como una especialidad médica? ¿Cree que es cuestión de tiempo? Yo pienso que sí, yo creo que soy uno de los más viejos en flebología. Yo sé que hay muchos más, pero en lo que he podido ver, cada vez hay mucho más importancia. Antiguamente, incluso, yo recuerdo que me decían que cómo con una jeringuita van a evitar lo que es una cirugía. Es imposible. Y todos los detractores de flebología ahorita son flebólogos. Todos los que me decían que no, hacen escleroterapia y hablan de flebología. Linfólogos hay muy pocos, el estudio de la linfología. Incluso en la Facultad de Medicina te enseñan como la anatomía, los ganglios, dónde están ubicados y ya.
pero así el estudio, por ejemplo, hay estudios que se hacen muy, muy específicos, donde se puede medir y contar los ganglios linfáticos cuando hay afectación, porque en 1 milímetro cuadrado de piel hay 60 ganglios linfáticos que están interconectados, Ujú. y cuando hay edema se separan, entonces se va acumulando más líquido, y lo que permitimos nosotros con otra técnica este invento lo hizo el profesor Kenzo Kase de Japón, que utilizaba como antiinflamatorio para los golpes, el kinesio taping que utilizan los futbolistas, esas cintas de colores. Lo hemos aplicado en linfología para permitir que haya mejor drenaje linfático utilizando la compresión y rehabilitación física, y hemos logrado utilizar esas técnicas. Tuve la suerte de tener muchos momentos gratos con el profesor Kenzo Kase. Me invitaron a Buenos Aires, estuvimos con él también explicando esas técnicas de linfología allá. Entonces, se está formalizando bastante lo que es la linfología. Hace poco tuve un caso muy, muy, muy bonito en Boca del Río. Era una paciente que tuvo un bebé Ujú. por parto natural, y después del parto le dieron utilizar un calzón faja que le cortó la circulación, le separó prácticamente el sistema linfático y se le hinchó la pierna casi como un cilindro de gas en cuestión de 72 horas, y le dieron cita creo que para octubre, para su siguiente revisión. Entonces me buscaron, la trajeron a la señora a la clínica de Veracruz, y con tres cambios de kinesiotaping, elastocompresión y ejercicio se recuperó la pierna al 100%, Ujú. y es un caso también que es muy, muy, muy bonito, y hemos logrado hacer grandes avances también en la ufología. Entonces, ¿qué pasa? Que los foros que escuchan esto, hemos sido entrevistados en diferentes idiomas y países, eh, podemos compartir. Entonces hay gente que se interesa en el tema y se contactan conmigo, me dicen, doctor, ¿nos podría dar un curso de esto, una charla de esto? Grupos colegiados me invitan, y pues me dedico a también difundir un poco mis trabajos de investigación, que sí son bastantes. Como decías, tengo publicaciones en ruso, en alemán, en inglés, en español, obviamente, en japonés. Y sí, hemos logrado difundir bastante lo que es flebología, y tengo muchos alumnos que ahora son grandes maestros, y ese reconocimiento que hay. Y también tengo alumnos que son mucho mayores que yo, y pues donde voy me dicen, profesor, ¿cómo está? Bienvenido. Y es tan bonito recibir ese trato en India, por ejemplo. Esa gente yo los quiero mucho, y siempre me invitan. Japón, igual, Rusia, ni qué decir, Kazajistán, y de América Latina, pues he estado prácticamente en todos los países dando cursos, charlas, etcétera. Hablando de alumnos, ¿en qué punto comienza a ser importante en su trayectoria complementar todo esto del área médica, las clínicas, con fundar una universidad? Pues el ICES nació por una necesidad. Yo estuve trabajando en Estados Unidos, y estuve en un área de rehabilitación física. Esta institución se llama Pride, Ujú. Dallas, que es vinculada con el Baylor Hospital. Y en Pride yo lo que hacía era la labor de ser intérprete de los pacientes que no hablaban inglés. Entonces yo les hacía la historia clínica, verificaba el caso, y Pride se dedicaba a dar rehabilitación física a las grandes aseguradoras y por las grandes demandas. Hay personas que van a trabajar a una empresa y a las 2 semanas se lastiman y le meten una demanda a la empresa, y son demandas que son cuantiosas. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Hacía un estudio de la persona, y en primer lugar veía cuánto tiempo ha trabajado en su anterior empresa. Y decía 6 meses. ¿Y por qué se fue? Por una razón de trabajo o algo. Y luego en otra empresa, o sea, en un año tenían 2, 3, 4 trabajos o más. Entonces, ese caso lo descartábamos porque sabíamos que esa persona era un modus vivendi, ir cambiando de Mm. trabajo, ir sacando ventaja. Entonces, yo era hasta cierto punto una especie de asesor de Pride, pero al mismo tiempo veía los casos. O había gente que trabajaba 19 años y en una empresa y se lastima la espalda, pues sí. O sea, esa persona sí se lastimó. Sí. Esa era mi labor. Pero ahí vi que la rehabilitación física era integral. O sea, empleados éramos 109,
Y en Pride había psicólogos, donde Ujú. les daban un estudio tanto de su situación personal, si estaban en depresión, si tenían problemas familiares. Había el área de nutrición, les asesoraban gente que tenía problemas por obesidad, por el trabajo, etcétera. Les daban ejercicios terapéuticos, hidroterapia, mecanoterapia, electroterapia, hacían juegos lúdicos donde jugaban pero aprendían ciertas destrezas. Había la parte de terapia ocupacional donde había una persona que había perdido la vista pues y estaba con una depresión que ya no iba a poder volver a tener su vida normal o trabajar. Entonces se le decía que has perdido la vista, pero tienes otros talentos, puedes utilizar la voz, Ujú. por ejemplo, ¿no? O había gente que había perdido las piernas y decía, pues ahora yo veo que los que pierden las piernas son mendigos y pues ¿qué voy a hacer de mi vida? No puedo caminar. No, tienes manos y puedes trabajar en una computadora. O sea, se trabajaba de acuerdo a la discapacidad de cada persona y también con personas de tercera edad. Las personas de tercera edad entran en un periodo de depresión y no quieren participar, muchos los relegan a un cuarto donde les ponen comida y ya, y nosotros hemos trabajado en que las personas de tercera edad también tienen su vida sexual, también tienen su vida social, también tienen alegría, tienen tristeza, tienen ganas de pasar un buen rato, y hay que tratar de integrarlos, ¿no? Claro. Y eso yo hago con mi mamá, comentarles a los 84 años a mi mamá, le hemos ayudado a que pueda competir en una maratón. Y corrió, y ahí les voy a compartir también las fotos, pero sí, nos echamos la carrera todos los hijos y nietos con ella. Bueno, la hemos entrenado por un tiempo, vino una fisioterapeuta de Bolivia que se llama Leslie, y estuvo trabajando aquí en Jalapa con ella, la preparamos todo, hidratación, alimentación, todo, y compitió, sí, llegó última, obvio, pero era la única de esa edad, por lo tanto, para nosotros fue algo muy bonito, un momento muy grato. Y he podido ver que la rehabilitación física es parte de la vida. Claro. Cuando vine acá a Jalapa, yo me vine por una situación de que yo necesitaba estar por un tiempo en México, quería hacer algunas actividades y me di cuenta que en, en la, en la ciudad no había ningún centro de rehabilitación. Entonces yo necesitaba terapeutas y había una asistente que trabajaba conmigo, que era una persona muy competente, muy capaz, se llama Ingrid. Le dije, busca terapeutas. Entonces llamaron diferentes, vino una persona que había aprendido a hacer masajes, otra persona o a sobar, algo así, otra persona que había hecho un curso de microcorrientes en una empresa que vende los aparatos en México. O sea, gente empírica, pero así, gente que es formada, no había. Entonces se fue a una escuela en Puebla y no voy a mencionar el nombre por situaciones obvias. Y se inscribió a terapia física y cuando veo el contenido de materias era totalmente no lo que yo esperaba. Ujú. Entonces estuvo yendo por un tiempo y no me parecía. Entonces nos pusimos a platicar y si abrimos una escuela. Oye, buena idea. Estábamos con dos amigos más y una amiga y un amigo, que es un doctor muy querido y una amiga que se llama Judith. Estábamos platicando y abrimos una escuela. Sí, hagamos una escuela que vamos a... Nos salió en una comida. Como la mayoría de los proyectos. Eh, Fuimos a buscarle a una amiga que se llama Sofía, es maestra, y decimos, tú sabes, tú debes saber cómo se hace una escuela. Y ella nos dice, aquí hay unas oficinas de escuelas particulares donde tienes que ir a averiguar. Entonces fui y me presentaron a una persona y pues le pregunto, quisiera saber qué necesito para hacer la carrera de rehabilitación. Y me dice, eso no es carrera. Rehabilitación de adictos, de alcohólicos, no es carrera. Yo digo, no, me refiero a rehabilitación física. Rehabilitación física es de los traumatólogos, es una especialidad.
que hace un traumatólogo. Le digo, no, es una carrera que se hace cuando se acaba la prepa, como cualquier licenciatura. No, eso no existe acá. Y yo le digo, pero yo quiero hacerla. Yo sé que no existe. Me dice, pues tráigame el proyecto en una disquete de 3.5, tráigame las instalaciones, dónde van a abrir y cuál va a ser su personal. O sea, yo le digo, no, yo solo quiero informes. Me dice, es que eso se tiene que someter a un comité y es así como funciona. Estos son los requisitos, lo que te dije. Entonces me puse a investigar. No teníamos esas épocas el Google googlear, alcance, sí. el Wikipedia, no, pues había que echarle libros, ir a buscar programas, moverse. Sí, ya estaba el internet, pero era muy, ¿cómo se dice? Escasa la Sí. información. Y me metí a algunas universidades de España, de Italia, vi sus programas, contenidos. Empecé a trabajar. Me tomó como unas 12 visitas con esa persona para que me hagan los trámites. Eh, Siempre habían peros y al final tuve que poner una casa, contratar personal, lo que me habían pedido, sin estar aprobado. Interesante. Y tenía que pagar renta, sueldos, porque la gente tenía que estar, porque en cualquier momento iban a supervisarnos. Tuve que vender mi casa en Estados Unidos, vender mis coches, vender todo, porque yo un tiempo estuve allá, me fue muy bien. Todo lo puse a ISIS, todo, con esa fe. Y hasta que nos dieron el reboe y pum, empezamos a trabajar. Empezamos con terapia física. Ha sido la primera universidad con terapia física en el estado de Veracruz. Actualmente tenemos convenios con Estados Unidos. Los alumnos hacen sus campamentos, decimos, de julio y agosto hasta parte de septiembre en algunos casos. Están algunos en Nueva York, otros en Atlanta, otros en Dallas, otros en Los Ángeles. Van a hacer prácticas a hospitales especializados. También tenemos convenio con Argentina, entre cuarto y sexto semestre, hacen un semestre en Argentina, en Rosario, en la Universidad de Gran Rosario. Nuestros alumnos actualmente están mucho mejor acomodados incluso que yo. Tienen muy grandes resultados, tanto profesionales, tienen sus clínicas de rehabilitación y lo que me gusta que cuando veo rehabilitación física veo egresado del Instituto Científico de Educación Superior. Por donde quiera que veo, lo veo con orgullo. Actualmente ya tenemos la licenciatura en pedagogía, en contaduría, en ingeniería civil, ingeniería de sistemas, ingeniería mecatrónica, derecho. Tenemos maestría en derecho, maestría en pedagogía, maestría en ingeniería, doctorado en leyes y doctorado en educación. O sea, tenemos ya una universidad con todo el Grande y en sentido de la forma. palabra, todas tienen reconocimiento de validez oficial, tenemos ya mucho más convenios, más alumnado y es una de las universidades que pues está creciendo. Hablando un poco de esa parte que mencionaba de esta adversidad de no saber exactamente qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer y de apostar muchas cosas personales en juego como la propia casa, los coches, el trabajo de muchos años, me gustaría preguntarle cuál considera que es la cualidad más importante que debe tener una persona que quisiera emprender. Perseverancia, perseverancia. Yo recuerdo cuando estábamos en los Boy Scouts, volviendo a mi época, yo siempre recuerdo con amor, eso fue la etapa de oro de mi infancia. Nosotros teníamos nuestro grito, era un paso atrás, nunca jamás. Y el jefe de tropa decía, patrulla tiburones, un paso atrás. Y nosotros, patrulla, media vuelta, un paso al frente, media vuelta, un paso atrás, nunca jamás. Y no le hacíamos caso. Y hasta nos castigaban, pero no dábamos paso atrás, ¿no? Y eso se me ha quedado, es mi sello. Yo, si me va mal, no importa, sigo hasta lograr. Sí, he perdido muchas cosas.
He tenido muchos fracasos, la verdad, muchos fracasos. Yo recuerdo que hace unos años yo invertí en una empresa que se llama Arby. Ujú. Invertí como $600,000, hice supermercados en la ciudad de La Paz, en Cochabamba. Contraté personas, contraté, incluso aquí había una persona que era gerente de una de las tiendas de conveniencia que lo llevé allá a Bolivia y pusimos en los teleféricos. Y voy a compartirles algunas fotos. Incluso la inauguración fue con un artista famoso que hasta estuvo en Hollywood y todo eso. Y pues perdimos todo ese dinero y quedé con deudas y pasé años pagando mis pérdidas y muchos otros fracasos que he tenido. La verdad, no todo es color de rosa. Yo pienso que cuando tú haces un emprendimiento, nunca vas a perder. Porque si te va mal en el dinero, ganaste experiencia. Eso hay Sí. que entender. No decir, ay, ¿y ahora qué voy a perder? No, no pierdes nada. Pierdes si no lo intentas. Una de las cosas que yo siempre digo es, la forma más garantizada de fracasar es no intentarlo. Si no lo intentas, ya fracasaste, te garantizo, pero si lo intentas, puedes lograrlo. Eso yo Mm. creo que es muy importante. Sí, de hecho, vaya, comparto mucho ese punto de vista. Sobre todo también lo he escuchado de otras personas. Gary Vee, que es uno de los emprendedores que más admiro, porque hace algo que es mi giro parecido. Él siempre dice, yo de 10 cosas que intento, espero tener 2 aciertos y 8 errores. Y con eso sé que todo sigue funcionando. Es que todo lo que aprendes en la vida, todo lo que hagas, te sirve. A mí, desde los negocios que hacía en la cerámica, desde las actividades que hacía con mis Boy Scouts, desde las actividades que hacía en la Cruz Roja, desde mm, las clases que daba yo de eh, alemán a mis alumnos, las clases que daba de matemáticas, era chistoso. Yo estudiaba medicina y daba clases a alumnos de ingeniería, daba clases de matemáticas. Y pues sí, me gustaba mucho. Y hasta el día de hoy tengo mis contadores. A veces están sacando cuentas, sacando porcentajes y cada uno tiene sus hojas a su lado, ¿no? Yo veo y les digo, esto te va a salir tanto, así con centavos. Y esto tanto. Y estoy viendo del revés y estoy sumando. Y dicen, es que es increíble cómo puede ganarnos con calculadora y sumando al revés. Tengo ese don en matemáticas, sí, es una de las cosas que, incluso yo recuerdo cuando estuve en Alemania, porque de mi colegio me convalidaron el bachillerato en Alemania, es por eso que estuve allá. Te hacen examen de capacidades para ver dónde. Y yo ponía Ujú. médico, médico. ¿Y sabes qué me pusieron? Me metieron a ingeniería médica. Ingeniería médica son los que hacen aparatos, hacen diseño de hospitales, quirófanos, etcétera. Y querían que haga eso, cálculo para los médicos. Y yo digo, no, yo quiero ser médico, o sea, ver pacientes. Así que, chao. Me fui de Alemania a Bolivia, porque era el único lugar que podía estudiar medicina. Soy boliviano. Y no vas a creer que Seligenthal, justamente, ahora tiene ese nombre de mi empresa, en honor a ese convento cisterciense de Alemania. Me pagaron mi carrera de medicina, o sea, una beca, para que estudie donde quiera. Y me estudié con beca en Bolivia. Y con ese dinero yo me metí a hacer negocios y a hacer emprendimiento. Si pudiera, si pudiera viajar en el tiempo y hablar, que pudieras hablar contigo mismo cuando tenías 6 7 años, pero siendo tú ahorita, ¿qué te dirías a ti mismo? Nótale, de tu papá. Perdón, pero No, está mi bien, está papá, bien. creo que debía haber estado más con él. Lo que más extraño. Por otro lado, este, diría, tú puedes y lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Pero la verdad, yo nunca he perdido la fe en mí. Nunca, nunca. Perdón, No, 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 está bien, está bien. siempre he sido un hombre fuerte, un hombre que he tenido fe en mí. Mis fortalezas creo que son internas.
Y yo recuerdo en el colegio, yo soy de estatura baja, soy chaparrito. Gracias. En colegio, yo recuerdo que había mucho bullying. Y eh, aparte que yo era menor que mis compañeros, eh, me, me, me abusaban, ¿no? Hay gente que habían tipos que ya sabían de drogas, de alcohol, de mujeres, y se metían con niños que, pues, no sabíamos esas cosas y eran muy agresivos. Y como era un colegio de hombres, primero en Don Bosco, yo recuerdo cuando estaba en ciclo intermedio, que se llama, como secundaria, eh, todos era golpear, insultar, tirarte los cuadernos, y yo me encuentro con ellos. Alguna vez yo recuerdo que me encontré con uno de los que fue más tremendos del colegio, y él llegó de Estados Unidos y me fue a visitar a mi casa en Santa Cruz y me dice, oye, tu casa es hermosa, que no sé qué. Y me dice, yo me acuerdo, pero tú no, pues yo me acuerdo que te empujaba y tú ni te defendías y ahora eres un hombre importante. Le digo, es que yo en lugar de molestar a mis compañeros, yo me dedicaba a estudiar, en lugar de estar preocupándome por cosas que te distraen, yo me he dedicado a trabajar. Yo por necesidad he empezado a trabajar de mis 11 años y he trabajado de todo y no me da vergüenza. Yo recuerdo el otro día en una comida que falleció la hermana de mi mamá. Hicimos una comida con sus hijas y unos tíos. Y me dice esta prima, me dice, yo no entiendo cómo, siendo que tu mamá vendía comida y ustedes eran muy pobres, ahora eres rico, ahora universidades, clínicas, empresas, ¿de dónde has sacado tanto? Y yo le dije, trabajando y dedicándome. Y lo digo ahorita y todo el mundo va a saber, yo no tengo vergüenza de mi origen humilde y no ostento algo que no es, sencillamente que no me avergüenza. Y les digo a todos, si ustedes se dedican a estudiar, aprovechan bien su tiempo, algún día van a poder disfrutarlo, pero si están distrayendo su energía, su juventud, en estar haciendo cosas que no les benefician, están perdiendo su juventud, están desaprovechando su vida. Yo creo que cada día siempre tenía que hacer algo, tener un logro. Y pues ahorita ya tengo 56 años y yo creo que he aprovechado mi vida. Gracias a Dios, gozo de salud. He hecho bastante deporte, siempre me ha gustado participar en las maratones, me gusta mucho el atletismo y de más joven hacía algo de motociclismo y de alta montaña. Sigo andando en las motos. A la montaña todavía tengo un proyecto, quiero coronar una montaña aquí. Ya tengo planeado y espero que tal vez lo podamos compartir las imágenes pronto. Estamos trabajando en eso. Seguro. Y pues me gusta aprovechar bien mi tiempo. Y ese consejo que les doy es un consejo que yo lo he vivido. Y la verdad, yo siempre me he preocupado por mis hermanos, por, por, por mis hermanas, por su familia, por mis sobrinos. Siempre he sido como el patriarca en ausencia de mi papá, de la familia. Y actualmente vivo con mi viejita. Mi mamá ya tiene 88 años, se llama Julieta, a la cual amo, mamá, si estás viendo. Este es el amor de mi vida y pues compartimos mucho. Esta mañana le dije, justamente acaba de fallecer su hermana y le dije, mamá, esto pasaba. Y luego le dije, voy a hacer un podcast, es una entrevista, y te la voy a hacer ver por De internet. hecho, aprecio mucho que nos haya compartido eso y se haya abierto de esa manera, porque realmente resuena mucho en mí. Y yo me he cuestionado muchas veces a nivel personal para intentar no romper ese balance de hacer de un lado las cosas que son importantes, pero que quizá en este momento, por mi inmadurez o por lo que sea, no soy capaz de darme cuenta que son importantes. Y eso me da miedo fallar en ello. Me da miedo en sacrificar tiempo con una persona especial por hacer otras cosas o por trabajar o tal. Y no sé, o sea, resuena mucho lo que dijo, que es algo que siempre me ha preocupado. Hay algo que yo no tengo, miedo a nada, no tengo.
No tengo miedo al fracaso, ni empresarial, ni profesional, ni en el amor. Yo soy muy seguro de mí y soy un hombre de buena fe. Soy una persona que tiene amor a su propio entorno. Entonces, eh, como tú ves a la gente te ve. Hay una pequeña fábula que yo les comento a mis alumnos, porque a veces los alumnos entre ellos se quejan de que hay grupos que hacen bullying o que cualquier desacuerdo. Entonces yo les comento esta pequeña fábula que la quiero compartir con ustedes, es que había un hombre que estaba con dos perritos en un parque y en medio del parque había una casita y uno de los perritos se va y se mete a la casita y sale llorando, chillando el perrito. Y se acerca el otro y dice, ¿qué pasó? Dice, ella, todos los perros son malos, todos me quieren morder. A ver, dice, va el otro. Y se demora un rato y sale moviendo la cola. Le dice, no, todos los perritos son bonitos. El amo les agarra a los dos y les dice, ay, ilusos, eso es una casa de los espejos. Como entras, como tú ves, así te van a ver. Si tú entras con miedo o con actitud dura, todos te van a ver igual, te reflejas en las demás. Y eso yo les digo, si ustedes quieren que todos les traten bien, lleguen con una sonrisa, saluden a todos, hola, ¿qué tal? Y van a ver que va a haber esa respuesta. Y haz la prueba a una persona que está mirando feo y le sonríes y te va a sonreír. Eso es natural. Pero si tú le miras así como, ¿qué quieres? ¿Qué? Ya sin motivo te quieres pelear. O cuando estás manejando, a veces empiezan a quererle ofender algo, le miro y digo, disculpe, fue mi error. Ya no te quieren pegar, ya dicen, ya, ok. Pero la vida te refleja cómo eres. Sí, Entonces, y mucho depende de la actitud de cada persona. sí. Sí, de hecho es una enseñanza que me voy a llevar, Sí, seguro. y yo no tengo miedo al emprendimiento, no tengo miedo a situaciones como les conté con la paciente que le mordió el cerdo. Ahorita yo creo que no lo haría, yo diría, no, vamos al hospital, lo que sea, ¿no? Pero uno de niño a veces es audaz, es inocente, pero también hay que tener valor. La Claro. verdad, sí, para meter ahí a la herida, y sí, es interesante. Claro que sí. Bueno, doctor, nos encantaría tenerlo de nuevo en otro podcast. Me parece que es un buen momento para tener un cierre. Si hay algún último mensaje o algo que quiera decir, algún consejo que le quiera dar a una persona que quiere estudiar medicina. Bueno, yo quisiera dar un consejo a todos. Ese consejo dice lo siguiente. No importa si antes eras el más guapo, el mejor vestido, el que va con su dinero para sus gastos en la escuela, si tienes tenis de marca, si eres la más bella o eras. No importa si eras el que iba con sus zapatos rotos, con su plantilla abierta, que no tiene para comprar un libro, que no tenía nada. No importa. No importa que mañana tú quieras ser el mejor emprendedor, que quieras ser millonario, que quieras ser el mejor médico, que quieras ser el mejor terapeuta, que quieras ser el mejor ingeniero. No importa que mañana tengas miedo de estar enfermo, estar en la cárcel, estar en bancarrota. No importa. Lo único importante es lo que estás haciendo ahora. Si lo que estás haciendo ahora lo estás haciendo bien, no vas a sufrir. Por ejemplo, si tú estás dando beso a tu novia, piensa en tu novia, cierra los ojos y disfruta ese beso. Si tú estás escribiendo una carta o una receta o haciendo cuentas, haz que cualquier manera pueda entender lo que estás haciendo. Si te estás peinando, peínate que te veas bien, que te guste. Lo que estás haciendo ahora es lo más importante en tu vida. Ya sea comiendo, escribiendo, trabajando, peinándote, lo que tú quieras que estés haciendo. Si cada paso de tu vida lo haces con esa filosofía de que lo que estoy haciéndolo bien, manejando el coche, bien sentado, evitando correr riesgos, etcétera, en cualquier actividad que hagas, si tú lo que estás haciendo lo haces con esa atención, con esa dedicación,
con esa idea, vas a tener éxito. Esa es la clave del éxito y la clave de la felicidad. Hecho. Muchísimas gracias, doctor. Nos Un encantó placer. tenerlo de invitado y esperamos que se vaya a repetir muchas otras veces más. Y a quienes nos están Gracias. viendo, pues a seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por haber compartido este rato con nosotros y espero que sigan teniendo un excelente día. Muchas Gracias. gracias.